Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos para aprender la palabra del Señor, para seguir estudiando, para seguir aprendiendo lo que Dios quiere enseñarnos. En esta mañana vamos a encomendarnos al Señor. Amén, Le invito a que Señor. usted pueda inclinar su cabeza, Gracias, inclinar su corazón a Dios y decirle: Señor, necesitamos de ti. Yo necesito de ti, Señor. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, queremos que tú nos ministres con tu palabra bendita. Esta palabra que nos enseña, que nos instruye, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Hemos estado viendo en el capítulo 15, hemos visto la repartición de la tierra en el territorio de Judá. Porque primeramente Dios había repartido el territorio a Caleb. Porque Caleb fue juntamente con Josué, fueron varones, hermanos, que tenían un espíritu diferente, un espíritu de temor, porque ellos habían entendido realmente a la misericordia de Dios y recibieron por heredad un territorio especial. Y hemos visto ya de que la tierra fue repartida primeramente a Caleb en el capítulo 14, todo lo que le correspondía. Y Caleb dice que recibió con mucho agrado todo lo que Dios, porque él le había pedido también a Josué, le había dicho: Josué, tú sabes que Dios prometió a Moisés de que me daría mi parte, ¿no? Yo ya tengo la edad de 85 años. 40 años tenía cuando Moisés me mandó para reconocer la tierra, decía. Y han pasado 45 años y ahora ya tengo 85 años. Yo quiero recibir esa bendición. Y Josué le da el territorio necesario, ¿verdad? Entonces vemos de que cuando hablamos de la repartición del territorio de la tierra de Canaán, quizá nosotros como iglesia decimos: ¿y qué nos va a dar Dios? Suponiendo que así hay en su corazón y en su mente. No, Dios ya nos ha dado la salvación. Amén, Dios nos ha dado todo. Dice que en Cristo Jesús somos coherederos con las bendiciones de Dios. Dios ya nos ha concedido. Para nosotros no hay de decir: bueno, ahora dicen que nos vamos a hacer cargo de la paz. No. Cuidado que cometa algún político y diga: no, dice que Dios nos va a dar. No es así. Dios no da así. Entonces es una bendición del Señor tener la salvación de Cristo Jesús en nuestro corazón. Amén. Y hay algunos acontecimientos. Entre esos acontecimientos están, bueno, hay algo que quería mencionarle. En el capítulo 15, bueno, antes estamos viendo en el capítulo 15 y algunos aspectos de la repartición de la tierra de Judá, y entre esos se menciona a Caleb. Y Caleb tenía que conquistar a los 3 hijos de Anac, a Sesaí, a Imán y Talmaí, hijos de Anac, hijos de gigantes. Y dijo algo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomaré, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y dice que Otoniel, eso está en el libro de Jueces, vamos a verlo cuando estemos viendo Jueces. Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, era Cenaz. Él fue y derrotó, dice, a los gigantes. Y Caleb le dio su hija, Axa, por su mujer. Y también Axa siempre le pedía algo a su papá, le decía: padre. Y dice, quizás por motivación de Otoniel, le dice: pídele a tu papá que te dé algo más, que te dé otra herencia. Y dice en el versículo 19: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá con sus familias. Bueno, y fueron y recibieron toda esa herencia, ¿no?
Y vemos más adelante, ya, bueno, hay una lista de todos los lugares que Dios en su misericordia concedió a Israel. Judá recibió lugares muy especiales, ¿no? Inclusive no solamente tribus, pueblos, sino también hasta villas y sus aldeas, ¿verdad? Entonces las aldeas que había fueron entregadas a la tribu de Judá. Y dice la palabra del Señor en el versículo 63 del capítulo 15, más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, porque antes Jerusalén era conocido como la tierra de los jebús, ¿no? De los jebuseos. Y jebús los jebuseos eran los que habitaban en Jerusalén. Y los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Miren, no los pudieron arrojar, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Bueno, hay algo que en este momento se me viene para compartirle y decirle. Había un rey en Jerusalén en ese tiempo, que en ese momento se llamaba Jebús, ¿no? Este rey en el capítulo 10 está, donde se menciona que hemos visto, en el capítulo 10. Cuando los gabaonitas habían hecho alianza con Josué, dice que se unieron 5 reyes para ir a atacar a Gabaón. Y entre ellos había uno que se llamaba Adonisedec, rey de Jerusalén. Oyó que Josué, dice, había tomado ahí y lo había asolado. Y había reunido, e hizo, dice, este Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Onam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, ayúdenme a combatir. Y van y combate. Pero quiero llevarle un pasaje en el capítulo 1 de Jueces. Y dice, ¿no?, que no pudieron hacer alianza con los jebuseos. Aconteció, dice, en el capítulo 1 del libro de Jueces, quiero que usted me acompañe un momento en esa lectura. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Miren, ya había muerto Josué. Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec. Mire, Besec era una ciudad, a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec. Este es el Adoni-Besec que está mencionando como rey de Jerusalén en ese tiempo. Y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén, donde murió. O sea, Besec estaba quizás a unos pasos de Jerusalén. Pero ahí estaba este rey, Adoni-Besec, que se menciona en el libro de Jueces. Dice este juez, más los jebuseos que habitaban en Jerusalén, que acabamos de leer, capítulo 15 de Josué, versículo 63. Más, dice, los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrojar. Después de derrotarlo a este Adoni-Besec, no pudieron arrojarlos. Había quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy.
Y fue quizás un error perdonar al enemigo, ¿no? Porque eso les trajo muchas consecuencias terribles. Pero ese Adoni-Bezek, que hemos mencionado en el libro de Jueces, es una figura del ministerio apostólico. El ministerio apostólico es como las manos que tenemos. El pulgar es figura de apóstolos. Y el índice figura de profeta. El medio de evangelista. El anular de pastor. Y el meñique de maestro. Ese rey los había cortado los pulgares a 70 reyes. Estos comían debajo de su mesa. Miren, ¿cuántos reyes habría entonces en la tierra de Canaán? 70 eran, más 31 reyes, o 33 reyes que derrotaron. Fue terrible. 31 reyes derrotaron en la tierra de Canaán, más los dos como Esbón y Og, como Seón y Og, que eran otros reyes. ¿Cuántos reyes había que derrotar? Después nos habla, ya en el capítulo 16, vemos, de que la repartición de la tierra sigue continuamente. Tocó, dice, a Manasés. Tocó en suerte a los hijos de José, desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto, que sube de Jericó por las montañas de Betel. Recibieron pues, dice el verso 4, su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio, los hijos de Efraín, por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue Bueno, hay una descripción detallada de todos los lugares que Josué tuvo que darles. Usted sabía que Josué era descendiente de la familia de Efraín, era de la tribu de Efraín. Por eso es que Moisés dice que le cambió, su nombre era Oseas, y le había cambiado por el nombre de Josué, que quiere decir Salvador. Ya en el capítulo 17 nos habla inclusive más detalles acerca de la repartición del territorio, porque hasta ese momento se había entregado solamente a unas cuantas tribus. Dice, se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José, Maquir primogénito de Manasés, padre de Galad, el cual fue hombre de guerra y tuvo Galad y Basán. Y entre la tribu de Manasés había un hombre o una tribu que se llamaba la tribu de Zelofeat. No es que sea feo, ¿no? Zelofeat, así se llamaba el hombre. Este hombre había tenido, dice, 5 hijas, no tenía hijos varones. Y la herencia pasaba a los varones, si eran hermanos. La herencia tenía que pasar a los varones. Y este Zelofeat, dice, tenía 5 hijas. Una de ellas se llamaba Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, dice en el versículo 3. Habían venido delante de Josué y le dijeron, Dios ha dicho que nos dieses heredad entre nuestros hermanos. Entonces Josué tuvo que darles la heredad a ellas, y de esa manera se cumplió. Ahora en el libro de Números, en el capítulo 27, miren, es mejor que aclaremos, ¿verdad? La palabra siempre es bien clara en decirnos, es el contexto. No tienes que perderte, tienes que aprender. Cuando estábamos estudiando el libro de Números, ya Moisés les había hablado a las hijas de Zelofeat en el capítulo 27 de Números. Vinieron las hijas de Zelofeat, hijo de Efer, hijo de Galad. Galad era descendiente de Manasés, hijo de Maquir, hijo de Manasés, ¿ve? De la familia de Manasés, hijo de José. ¿Cuánto se había aumentado la familia de José, no? Ay, Señor. Los nombres de los cuales eran Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Se presentaron delante de Moisés
y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes de todas las congregaciones, de toda la congregación. Nuestro padre murió en el desierto. Y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. Esto también dijeron. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijo. Denos la heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó la causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofead, les darás posesión de su heredad. Pero era necesario que estas hijas también, el día que tengan su pareja, el día que tengan su esposo, ese varón iba a tomar. Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y este será para los hijos de Israel, y esto será para estatuto de derecho como Jehová mandó a Moisés. ¿Se acuerda de Noemí, verdad? Ruth y Noemí. Noemí había perdido a su esposo, había perdido a sus hijos, y no podía reclamar su herencia. Ella tenía una parte en Belén, ¿verdad? Entonces fueron con Ruth y llegaron allá y Boz tuvo misericordia y se casó con Ruth y así la herencia volvió a ellos. Bueno, ahora volviendo al libro de Josué. Entonces este Zelofead había muerto y sus hijas reclamaban el derecho de tener propiedad y decían, nuestro padre ha muerto y ahora nosotros necesitamos tener esa herencia. Y dice, mandó a Moisés que diese heredad entre nuestros hermanos. Y les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que es al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos. Está hablando de las 5 hijas de Zelofead. Y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Este fue el territorio de Manasés desde Aser, bueno, y ahí está. Pero quería mencionarle esto. Alguna vez dirá alguien, no, eso no quiere decir, hermanos, que Dios les ha dado un ministerio a las mujeres. Les ha dado heredad. Nada más, es la tierra. Está hablando de la tierra. No está diciendo de que ellas tenían que guiar, ellas tenían que pastorear. La palabra es bien clara, no es para confundirse. Además, el apóstol Pablo enseña y dice desde Adán, ¿no?, que la mujer tiene que estar sujeta siempre al varón. Amén. La mujer tiene que tiene que estar bajo la cobertura de su esposo. Amén. Eso es importante. Entonces más adelante dice, ¿no? Más adelante viendo, dice, en el capítulo 18 ya, mencionando el 18. Ajá. El tabernáculo es establecido en Silo, dice. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí un tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Miren, Silo hicieron un tabernáculo. El tabernáculo que tenían en el desierto, volvieron a erigirlo, a ponerlo en pie. La repartición de la tierra, del territorio a las demás tribus. ¿Cuántas tribus quedaban? 7. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a los cuales aún no había repartido su posesión. ¿Esto qué significa, hermanos? Solamente la tribu de Judá, la tribu de las primeras tribus de Rubén, de Gad han recibido. ¿Y el resto no han recibido?
recibieron. Pero, ¿por qué dice aquí? Miren, dice, 7 tribus de las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Así también hoy en día en la iglesia hay personas negligentes. ¿Hasta cuándo no se van a consagrar para Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo van a ser negligentes? Hay gente que no está comprometida con Dios, hermanos. Hay gente que todavía cree que está de visita. No, una cosa es Dios. Dios es Dios. Amén. No podemos jugar con el Señor. No podemos decir, no, está bien, nomás normal. No es así. Tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo. Somos personas, hermanos, que Dios nos ha llamado para algo bueno. Amén. Miren, tuvo que decirles Josué, señalen 3 varones de cada tribu, para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Mire, entre lo que había distribuido a la familia de José, a sus 2 hijos. A de José era parte, ¿verdad? José tenía parte, Manasés aparte, Efraín aparte. Y también la tribu de Judá. Y ahí tenía que tocarles, en una parte ahí al centro tenía que tocarles. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y os echaré suerte aquí delante de Jehová vuestro Dios. ¿A quién le toca? A ver, un sorteo. Y listo. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose aquellos varones, dice, fueron a delinear y a marcar la tierra y dijeron, esta es la tierra que hemos recorrido. Ahora, ¿qué podemos hacer? Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra y delineándola por ciudades en 7 partes, en un libro, miren, no, un documento había, un libro. Y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová. En Silo allí repartió Josué la tierra de los hijos de Israel por sus posesiones. Y ahí les habla de los límites que iban a hacer. Y dice, ¿no? De que Dios es bien grande, hermanos. Dios es muy lindo, muy bueno. Mire, a cada uno les toca, hermanos. Y dice la palabra del Señor, al lado sur, dice, desde el extremo de Kiriat Jearim y al occidente, a las fuentes. Allí dice que Dios les dio. Allí les dio toda la herencia. La primera suerte tocó, dice, a Benjamín. Bien, Benjamín no estaba contado, ¿verdad? La tribu de Benjamín no estaba contada. Usted sabe que el rey Saúl era descendiente de la tribu de Benjamín. Era descendiente. Y probablemente también, aunque no le confirmo nada, el apóstol Pablo también era de la tribu de Benjamín. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín y por sus familias fueron Jericó, Bet-Ogla, el valle de Casís y Bet-Araba, dice el 21. Semaraim, Betel, y ahí está una lista. Todo listo. Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén. Escuche esto. Jebús es Jerusalén. Gaba y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias. Entonces los ha ido sorteando. Lo primero le ha tocado a Benjamín. La segunda, dice el capítulo 19, la segunda suerte tocó a Simeón.
para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias y a su heredad. Fue en medio, miren, en medio de la heredad de los hijos de Judá. Ya Judá había recibido y también le dio una parte, ahí al centro. Seguramente al norte, al sur, aquí, así era la distribución, y le dio. Y tuvieron por su heredad a Beerseba, Seba, Molada, ¿no? Y ahí está, una lista más. Azar, Sual, Bala, Esem, El Tolad, Betul. Bueno, por eso le menciono solamente estos nombres, porque en realidad nuestra herencia es Cristo. Amén, Señor. Para nosotros la iglesia hoy en día. A nosotros no nos van a dar un territorio. No nos van a decir, bueno, ahora les vamos a dar un territorio. Y así. Entonces cada uno. La tercera suerte, dice. A ver, vamos a hablar unos cuantos más. A ver. La tercera suerte tocó, dice, a los hijos de Zabulón. Capítulo 19, versículo 10. Zabulón, conforme a sus familias, el territorio de su heredad fue hasta Sarí. Y su límite hacia el occidente, gira de Saíd hacia el oriente, hacia donde nace el sol, el límite, y ahí está. Otra tribu. Y ahí están todos los lugares que se mencionan. Que nos den Calat, Naal, no vamos a decir, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra herencia en Cristo Jesús. Amén. Tenemos la heredad en Cristo Jesús. Lo que Dios nos da y lo que Dios nos va a dar. Sí. Dice, la cuarta suerte correspondió, el versículo 17, a Isaacar. Los hijos de Isaacar conforme a sus familias, y fue el territorio a Jezreel, Kesulum, Sunem, Afaraim, Sion, Arad, Rabit, y ahí está, ¿no? Y llega, dice, este límite hasta Tabor, el versículo 22. Saasima, Bet-Semes, y termina en el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Miren, hermanos, cuánto territorio había, ¿verdad? Vamos a quedar, miren, hemos hablado de la quinta. Ahora vamos a ver la quinta suerte. ¿A quién le tocó? A Aser, dice. Pero vamos a ver en nuestra próxima reunión. Pero no se está confundiendo, ¿verdad? Yo lo quiero que usted no se aprenda los nombres, ¿no? No diga, ve tal lugar, tal Seden, Adam, Ser, Amad. No. Ya sabemos que nuestra herencia como iglesia es Cristo. Es Cristo Jesús. Él nos da la heredad. Amén. Él nos dice que vamos a ir a las bodas del Cordero. Amén. Y Él cuando reine, Él va a saber dónde nos dará como territorio. Amén. Él dirá, miren, les vamos a dar a la iglesia, les vamos a dar tal lugar. Porque Él va a venir a reinar. Amén. Él reinará. Él reinará en esta tierra. El Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Bueno, vamos a quedar aquí, por favor. Padre bendito, Dios, Señor, queremos darte gracias porque tu bendición es grande, Señor, de permitirnos aprender, comprender y escuchar cómo distribuiste la tierra a los hijos de Israel. Señor, a través de Josué les indicó cómo iba a darles y qué trabajo habrá sido, Señor, repartirles toda la heredad a los hijos de Israel. Señor, hoy en día, gracias porque somos la iglesia de Cristo. Y dice, Padre, tu palabra nos dice que Cristo Jesús es nuestra heredad. En Él es nuestra herencia. En Él nosotros recibimos toda la bendición. Nuestra herencia, Señor, es la bendición que recibimos de Dios, nuestro Padre Celestial. En nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por todo. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Estaremos en nuestra próxima reunión. Gracias. Amén. Amén.